A diferencia de casi todos los otros programas, tengo que leer porque la invitada de hoy se lo merece y nosotros también. Alejandra Conti, politóloga y periodista. Trabajó en La Voz, en Perfil, en La Nación. Tiene 2 maestrías internacionales, una en Londres y una en Madrid. Cubrió elecciones en Estados Unidos, Chile, Brasil. Y visitó Rusia, Ucrania, Israel, territorio palestino, una periodista con mucho rodaje. Y me sorprende decir eso porque el tema que la convoca hoy es Malvinas, pero es miembro de la comisión directiva de FOPEA y muchísimas gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. No, por favor, la curiosidad, después del 2 de abril, cuando pasa Malvinas, los homenajes y los recordatorios lógicos que lo hace todo el sistema de medios, me quedé pensando en Malvinas. Y dije, vamos a hablar de Malvinas cuando no sea el momento de Malvinas que todo hablan. Y como sabemos tan poco de Malvinas, me tropiezo casi con un libro que usted escribe con Sergio Supo, que se llama Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos, que es este libro que está en imagen. Y la primera pregunta es, su libro me deja una sensación de más lejanía con las islas de la que suponía. Bueno, pienso que esa sensación es certera, porque hasta la guerra, o mejor dicho, hasta marzo del 76, cuando se produce el golpe militar, venía construyéndose de a poco un camino sólido que con el tiempo, si las cosas hubieran seguido un derrotero normal como en cualquier otro país, podría haber llevado, quién sabe, quizás a un acercamiento, a alguna negociación, algún acuerdo con Gran Bretaña para conseguir de alguna manera, no sé si el traspaso pleno de la soberanía, pero una situación sin duda mejor que la cual en la que estamos ahora. La dictadura y la guerra trastocaron todo eso. Y nosotros nos mantuvimos como si no hubiera pasado nada y como si pudiéramos volver el tiempo atrás y como si pudiéramos decirle al mundo, bueno, como esa guerra fue detonada por una dictadura, hagamos de cuenta que no pasó, volvamos a discutir como lo hacíamos antes de 1982, basándonos en nuestros títulos históricos, que son valederos, por cierto, y bueno, y el mundo no lo toma así, porque nosotros perdimos una guerra. Y esa guerra, provocada por nosotros además, aunque haya sido una dictadura, era Argentina, no era otro país, esa guerra nos alejó completamente, por mucho tiempo, no sé cuánto, de la posibilidad de tan siquiera hablar del tema. Se lo echaron en cara a usted, en islas. Los isleños le dijeron, ustedes vinieron, ¿cómo quieren que los recibamos si nos invadieron? La situación era diferente hará 20 años. Había como más curiosidad por conocernos, había como una actitud más dialoguista por parte de muchos de ellos, pero al ver que Argentina no cambia de posición y los argentinos en particular tampoco cambiamos mucho, ellos como que se han ido desencantando y se han puesto aún más inflexibles en lo que se refiere a la posibilidad de un diálogo. O sea, no existe posibilidad de diálogo por el momento. Y Gran Bretaña, que sigue siendo una gran potencia, a pesar de que no es el imperio que supo ser,
tiene por ahora la posibilidad de rechazar cualquier intento de diálogo al respecto. Hasta que nosotros no seamos un país serio y que esté en condiciones de hablar con otras potencias de igual a igual, lamentablemente Malvinas va a estar tan lejos como la sensación que te dio el momento de leer el libro. Usted sabe que, me dijiste que te tuteé. Por favor. Vos sabés que han hecho un relato con Sergio Supo, que es la persona con la que escribís el libro, descriptivo y que provoca un montón de sensaciones. Te voy a empezar a contar, por ejemplo, una pavada, pero esa ruta sin banquinas, que es como un pasadizo, me lo imagino, y a la vez leo de que no hay caminos en las islas, que es solamente ese trayecto del aeropuerto a la única ciudad, y esa ciudad que se extiende por 10 kilómetros, que contás en el libro, me llenó de imágenes que durante el programa voy a ir contándote porque son sensaciones muy, muy válidas para que este neófito y esta persona que soy yo, que desconocía, han logrado ustedes, con la intención de escribir este libro que dicen poner luz sobre Malvinas, este lugar tan amado y tan desconocido, al menos en este lector han logrado todo esto que vamos a charlar en el programa. Porque también sabés que sentí de que Malvinas es como un lugar en espera. La vida... ¿En el imaginario nuestro? Decimos la realidad. En mi percepción del libro, en mi percepción del lugar, de la oscuridad. Acá viene la pregunta entonces, para que me entiendan la espera. ¿Por qué no hay desarrollo en Malvinas? ¿Por qué no hay crecimiento, no hay infraestructura, no hay fábrica de algo? ¿Por qué Malvinas está congelada en el tiempo? Mira, yo creo que han hecho ahí lo que se puede hacer dado la situación geográfica y climática de las islas, que por cierto es extrema. Es brava. El clima en Malvinas es extremo, si no nos explica que la población no haya crecido desde 1.800 habitantes que había en 1982 a los 3.500, 3.600 que son hoy. Fíjate que desde 1950 aproximadamente hasta la guerra, la población venía declinando. Es un lugar realmente climáticamente hostil para vivir, muy difícil el clima. Y la tierra no es buena, es una tierra que... Sí, dos preguntas que te iba a hacer. Describís una tierra negra media inútil. Es una tierra negra que los isleños, antes de que tuvieran ahora el desarrollo que han tenido en los últimos 40 años después de la guerra, cortan panes de tierra, los hacen secar, los dejan secar en el verano, y eso les servía de combustible. Eso se convierte en una especie de carbón seco. Esa tierra no es fértil. Ahora, por supuesto, ya casi nadie hace eso, es un trabajo espantoso y requiere de mucho esfuerzo físico. Ya casi nadie lo hace, ahora tienen combustible, tienen querosén sobre todo. El olor a querosén en el pueblo. El olor a querosén. Cada casa tiene un tanque de querosén en el jardín y allí con ese combustible se manejan, calefaccionan, cocinan, bueno, todo lo que necesitan. La verdad es que la vida puertas adentro es muy confortable. Pero realmente tienen un muy buen nivel de vida los isleños. Eso lo sabía, tienen unos ingresos per cápita más altos del mundo, ¿no? Es una comunidad muy chica, claro. Entonces el poco dinero, o digamos el dinero que entra por los derechos de pesca que venden en el mar adyacente, que las perdimos junto con las islas de la guerra, que es Plataforma Argentina, con esos derechos de pesca ellos consiguen tener un nivel de vida más que satisfactorio, Claro. Eso. Y volviendo a la tierra, lo que me preguntabas, en Malvinas no se cultiva prácticamente nada. La tierra sirve a duras penas para alimentar a las ovejas. La gente sí tiene en sus jardines, en sus patios, tiene pequeños invernáculos o viveritos donde cultiva las verduras para el ensalado, las cuestiones así muy caseras, pero para uso doméstico. Sí, en función de las ganas de transmitir a través de este programa, a los que nos están viendo, me encantó esa foto que describís, una geografía muy parecida a la cumbre de Achala, acá las altas cumbres, pasturas secas y piedra. Y también me encantó la descripción que haces, que es muy parecido a lo que conocemos de la Patagonia Argentina.
Claro, es parecido en cuanto al viento, en cuanto a lo llano. Malvinas tiene pocas elevaciones, por más que se notan. Sí, seguramente... son pequeñas montañas que terminan en punta de piedra. Claro, exactamente. Sí, pero no montañas, sino breñas, diría. No, hay montañas, pero son relativamente bajas para lo que nosotros estamos acostumbrados a ver acá en el continente. Ahí se ven ese es el camino del aeropuerto a la capital. Sí. No son, la elevación más alta creo que es de 1.200 metros. O sea, es bajo. Y respecto a lo que decías del camino anteriormente, al ser un territorio tan pedregoso, tan árido, hicieron ese camino que prácticamente no tiene banquinas y que por momentos vos vas como por un terraplén. Claro, que me llamó la atención porque dijiste sin banquinas, me imaginé una ruta peligrosa por cualquier... Es peligroso. Hubo un accidente de futbolistas ahí. Hubo varios accidentes donde murió gente. Pero claro, es como una especie de pasaje. No es no tiene la normalidad de nuestra geografía, que es llana, con grandes banquinas. No, bueno, no es tan peligroso. Todos los días se puede ir y van ellos, de hecho, pero te llama la atención cómo resolvieron el tema de la cantidad de piedra que hay por todos lados, haciendo ese tipo de camino. Y los demás caminos que hay en las islas son de tierra. En general hay poco camino asfaltado, y de allí la gran cantidad de camionetas 4x4, que es una necesidad, porque todavía a muchos campos se llega a campo traviesa, digamos. Campo traviesa. Sí. Definí en el libro de que pareciera que es una sociedad bastante igualitaria, ¿no? A simple vista, sí. A simple vista. Por más que ellos se quejan. Por supuesto, como toda sociedad, tienen sus diferencias, tienen sus desigualdades, hay gente más pobre, hay gente muy rica, pero que no se ve eso ¿cómo te diría?, en barrios cerrados y Villa Miseria. Exacto. No existe esa diferenciación. Es muy normal la arquitectura, salvo alguna casa a lo mejor un poquito más importante en el campo. Una casa más importante, una casa más pobrecita, pero en general vos ves un pueblo bastante parejo, bastante, te diría, clase media, y en algunos lugares clase media alta, pero hasta ahí. Tengo una curiosidad. Cuando estaban ustedes allá, en el último viaje, Alejandra Conti hizo 6 viajes en su vida a Malvinas, y el libro trata sobre el último viaje. Claro, es el último viaje, pero en realidad viene a ser un compendio de todo, claro, lo que... Ahí en el último viaje describís bien cómo vivía en el departamento, el delivery, y nombrás que los chicos eran filipinos. Hay muchísimos inmigrantes. ¿Pero por qué filipinos? Porque ellos necesitan mano de obra, gente para los servicios sobre todo, porque no son muchos los isleños, pero tienen un buen, como te digo, un buen pasar económico, entonces pueden darse el lujo de traer gente que haga las tareas de servicios. Claro, son filipinos, claro. Y bueno, los buscan Los buscan. Sí. Como buscaban a los que desarmaban las minas, a los zimbabuenses. A los zimbabuenses, porque otra cosa que me llamó la atención es que había leído antes, sabía de las minas que habían dejado los argentinos o las minas, que era peligroso, y ahora en tu libro veo que ya no hay peligro de minas, que han sido desactivadas. Aparentemente han sacado el 100% de las minas, sí. Sí. Y han logrado liberar playas, por ejemplo, a las que ahora van, cuando hace la máxima temperatura que hay allá en verano, que es 25 grados, van a bañarse. Las playas son divinas, son de arena blanca, son de agua transparente. Como el Caribe, dijiste. Como el Caribe, No, me mató. Sí. Vuelvo al muy tema. Lindas. El libro, lo que he leído, sinceramente me ha provocado muchas sensaciones inesperadas, porque un libro de amor, una novela, un ensayo, pero tu libro, me quedé con la... Sí, me dijiste, escribieron aguas transparentes como el Caribe, muy buenas playas. Te quería preguntar, yendo a algo más serio, más complicado, que es... en las últimas declaraciones del presidente Milei respecto a que esperan que tengamos lugar en Malvinas cuando los isleños voten con los pies, creo que dijo. Sí. Mi pregunta malintencionada es la siguiente. ¿Conocerá Malvinas como vos para decir esa frase y patear Malvinas a 50 años? ¿O ignora y tira una frase a ley? Porque si esperamos que los isleños reconstruyamos nuestra confianza, nuestro afecto y nos elijan,
van a pasar 150 años. Sí, posiblemente. ¿Qué pensás, que el presidente no conoce la realidad? No, el presidente no las conoce, de hecho, y la mayoría de los políticos argentinos las desconoce. Porque ir a Malvinas significa que te van a sellar el pasaporte. Y ningún político argentino quiere tener el pasaporte sellado con un ingreso a Malvinas, sellado por un gobierno británico. Pero no es una nimiedad eso. Mira, yo aprendí hace tiempo que, como dice Federico Lorenz, que es un gran conocedor de la historia de Malvinas, un historiador que creo que es el que más ha escrito sobre el tema, sobre Malvinas todos creemos que hay una unanimidad, pero en realidad hay tantas opiniones como personas. Entonces, bueno, si ellos creen que eso los hace menos argentinos y son felices con ese pensamiento, allá ellos, a mí me parece que sería importante que las conocieran. Pero bueno, es como una blasfemia decir eso, que un político argentino vaya y se haga sellar el pasaporte por el gobierno que está ocupando las Malvinas. Personalmente me parece una nimiedad, me parecen detalles, esos famosos detalles que los hacemos grandes y son detalles improductivos. Pero te voy a hacer una pregunta y con todo respeto y con perdón te diría, hay una palabra que a mí me hace ruido, que es la palabra más amado. Sí. Yo no creía, si vos me decís que sí, naturalmente te creo, porque yo soy un neófito en el tema, pero yo no sé si, yo no creería antes de este programa, de leer, no, me preguntás, ¿la Argentina es un lugar amado? No, yo te diría que es un buen eslogan querer las Malvinas en un país que somos amantes de eslogan sin profundidad, pero vos me dirás que es amado. Bueno, ese sentimiento es como el sentimiento selección, es un sentimiento cortito, un sentimiento... No creo que la tengamos internalizada. Malvinas. Bueno, ¿vos te acordás cómo vivimos la guerra de Malvinas? Sí. ¿Cómo la vivimos nosotros? Colaborando, donando, mandando cartas. Yo tuve un rol muy triste en la Colimba, que fue desarmar, año 83. Desarmar acá en el 141 Colimba, los paquetes que deberían haber ido a Malvinas. Desarmar. Desarmar. Montañas de cajas. ¿Que quedaron acá? Que quedaron acá. Se paraba en un... Escuchá esto. Mirá, vos no pensé que iba a contar, pero esta es la primera vez que lo cuento. Colimba, año 83. Tercer Cuerpo de Ejército. Me guardaban, mi función, 8 de la mañana, en un inmenso tinglado como este estudio, donde había montones de material que debería ir a Malvinas. Ajá. Y yo, en tanques de metal, de aceite, botellitas de whisky, chocolates, cartas, comida. Solo desarmaba toda la mañana hasta el mediodía. ¿Y todo eso fue enviado en algún momento? No, mi corazón, si estamos hablando del año 83. Ah, ok. Te estoy hablando en el depósito no, okay. Eso... Porque los isleños encontraron galpones llenos de comida y de cosas que deberían haber llegado a los soldados y no llegaban. Como Colimba en galpones llenos acá en Córdoba. Bueno, pasó lo mismo allá. Bueno, no sé por qué no fuimos ahí. No, pero... bueno, perdón. El título del libro lo elegimos a raíz de que precisamente es una contradicción pensar que uno puede amar algo que no conoce. Eso te iba a decir. Listo, sí. Entonces, ¿cómo podemos amar algo que en realidad no conocemos? Bueno, lo amamos porque es nuestro. Y porque de pequeños, en la educación formal, pública, nuestra... Sí, en toda la educación, sí. Pero se nos inculcó que las Malvinas son nuestras y por lo tanto... Se nos inculcó, sí. Ahora, ¿cómo, digamos, amamos igual las Malvinas que La Rioja, por ejemplo? ¿O que Catamarca? ¿O que Formosa? No, mucho más las Malvinas, o que el Chaco. O que, no. Tampoco los conocemos, ¿no es cierto? Sí, yo nací ahí, pero bueno, no. Está bien, mi ruido era por mi propia sospecha. Es esa cuestión del eslogan, del dogma. Lo que sí es un territorio desconocido. Es un territorio desconocido. Y el libro de ustedes lo recomiendo, cómprelo, porque describe y le deja muchas sensaciones que voy a hablar con Alejandra como sorprendido, porque vos lees un texto y te quedan tantas cosas
para preguntar y para conocer de ese lugar. Desde ya te empiezo a agradecer tu visita. Vamos a un corte y ya seguimos con Alejandra Conti, periodista, politóloga, y una visita de lujo para hablar de las Islas Malvinas. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Reparamos 5.800 baches y 3.700 luminarias en distintos puntos de la ciudad. Tras un mes de trabajos, 60 cuadrillas vertieron más de 2.250 toneladas de asfalto en las principales avenidas, accesos y calles de los barrios. Además, el mega operativo avanza en la mejora del alumbrado público. 2.200 lámparas restablecidas. Trabajamos para mejorar y ordenar la ciudad. Daniel Pacerini, Intendente, Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. No habríamos podido tener logros como este si no trabajáramos en conjunto, en equipo, alineado a un plan que tenga que ver con el beneficio de nuestra gente, de cada uno de nuestros pueblos. Los hijos de los arroyitenses y de los vecinos de Rollito van a tener la posibilidad de estudiar en un lugar, en una ciudad. Y la obra que lanzamos hoy no es una obra solo para Rollito, es una obra que transforma la región. Esta sede de la Universidad Provincial de Rollito no va a ser solo la Universidad de Rollito, sino que va a ser el polo educativo universitario de toda la región. Hay que redoblar la apuesta de seguir trabajando en la obra pública, en beneficio de la gente y en un Estado presente, porque eso es lo que ha hecho grande a Córdoba y también al país en su momento. Así que cuando Rollito empieza a tener sus propios universitarios, formándose en su tierra y quedándose aquí, a hacer a Rollito cada día más grande y más próspera. A Rollito, hoy empieza la universidad, hoy empieza el polo educativo a Rollito para toda la región y para toda nuestra gente de Córdoba. Muchas gracias. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección.
Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Seguimos con Alejandra Conti, periodista, politicóloga, autora junto a Sergio Supo de este libro de Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos, y una persona que viajó 6 veces a Malvinas. ¿Por qué Malvinas en tu vida? ¿O por qué la elección o la pasión esa por Malvinas? Mira, se dio por pura coincidencia. Fui a hacer una beca a Gran Bretaña y tenía que elegir un tema de tesis. Yo trabajaba en ese entonces en La Voz del Interior y el director del diario, que fue un director maravilloso que tuvimos, que fue Félix Garzón Maceda, me dice, anda y averigua cómo está el tema Malvinas allá, qué ven ellos, cómo lo tratan al tema, si lo tratan seriamente, si ya... ¿1900 cuánto? Eso era 1994. Después de... Claro, claro. Y bueno, yo la verdad mucho interés en el tema no tenía porque a mí la verdad que el nombre de las islas ya me retrotraía al dolor que había sido la guerra, ¿no es cierto? Para nosotros los contemporáneos de la guerra fue un hecho muy doloroso y muy traumático. Pero bueno, empecé a estudiar el tema, después volví, seguí viéndolo, cubriéndolo, ya que venía con esa expertise. Y estando en La Nación, el diario La Nación, en 1999, surge la posibilidad de ir a cubrir la visita de, el que es Carlos III, hoy el rey de Gran Bretaña, y tenía que ser alguien que tuviera pasaporte de un tercer país porque no se permitía todavía el ingreso de los argentinos. Así que bueno, yo fui con mi máster, mi inglés y mi pasaporte italiano, y pude ir por primera vez, fui dos veces más, y después fui 2 veces para La Voz y la tercera vez con Cadena 3. Pero ya te digo, uno por ahí encuentra temas y no se enamora de los temas periodísticamente. Y no es que a mí este tema me haya enamorado, sino que me enganchó terriblemente. Una cosa me fue llevando a la otra y ya no lo pude largar. Es cuando sabes un poco y querés saber más y una cosa te lleva a la otra. Y es un tema apasionante. Yo me especialicé sobre todo en lo que es la diplomacia después de la guerra. Yo no soy especialista en la guerra, sino más bien en el periodo posterior y las posibilidades o no que tenemos de llegar a algún acuerdo alguna vez con Gran Bretaña, que por el momento, como te decía, son nulas. Pero bueno, me parece importante saber también qué pasa del otro lado, conocer qué piensan los otros, qué piensa la potencia que está en este momento ocupando Malvinas, qué piensa Gran Bretaña, qué piensan los isleños, qué piensa el resto del mundo, porque nosotros creemos que todo el mundo piensa como nosotros y se solidariza automáticamente, y esto no es así. Así que bueno... Por ejemplo, Europa. Europa es un tema que no le interesa. No, para nada. Es más, no está de acuerdo en votaciones que hubiera o que hubiese con la posición argentina. No, y fíjate... Que claramente todo el bloque europeo no es un tema que le compete. Y no, porque Inglaterra es parte de Europa, aunque se haya separado del Brexit. Por más del Brexit, ellos sienten que son parte de la gran sociedad europea. Exacto. Y vos pensás que, por ejemplo, cuando Gran Bretaña se separó de la Unión Europea,
automáticamente acá se especulaba que entonces España, por su disputa por Gibraltar, iba a tener automáticamente una posición más pro-argentina con Malvinas. Y eso no ha sido así. Y te digo por qué. Porque la gran mayoría de lo que se pesca en las aguas de Malvinas entra a Europa por Vigo, por España. Por Vigo, por España. Casi el 100%. Y con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, se especulaba con que España le iba a subir los aranceles o iba a dificultar de alguna manera el ingreso de esa pesca, que es calamar básicamente, a Europa por Vigo. Pero no, siguió exactamente igual, incluso con algún beneficio arancelario para que pudiera seguir entrando esa masa de pesca a través de España. Ahora una pregunta, más allá del valor estratégico, geopolítico que tiene Malvinas, en sí el territorio, el mar tiene potencialidad. El territorio no tiene petróleo, no tiene... El petróleo está en el mar. En el mar. Sí, está a 200 kilómetros al norte, en un conjunto de islas que se llama Sea Lion. Sí. Y ahí hay estudios que... Potencialmente importantes, y aparentemente el año que viene empezarían a extraer. Aparentemente, y lo harían con una empresa israelí, en joint venture con una empresa isleña. Claro. Y aparentemente es un yacimiento importante. Ahí los isleños te argumentaban, y vos argumentás en el libro, el alejamiento y el rechazo progresivo que hay de ellos respecto a nosotros en los últimos 20, 30 años. Sí. Y ellos lo argumentan a la prensa y también al gobierno. Ellos en realidad lo que dicen es que nosotros no entendimos, ellos son ingleses, vienen de siglos y siglos de guerras. Nosotros no entendimos la invasión que propusimos. Claro, nosotros no entendimos lo que hicimos y los resultados que conllevó esa guerra provocada por nosotros. Y no entendemos que una vez que perdemos la guerra, debimos retirarnos y dejar de reclamar la soberanía. Ese es el argumento de ellos, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que importa es lo que diga Gran Bretaña. Los isleños no van a decidir. Lo que va a decidir el futuro de las islas es Gran Bretaña, como fue siempre. La metrópoli es la que decide, no los 3.000 isleños que el gobierno de Gran Bretaña jura que van a permanecer siendo ingleses mientras ellos quieran. En realidad es un argumento, es una excusa, es una estrategia. Pero a Gran Bretaña le sirve ese argumento. Por supuesto que le sirve, siempre le sirvió. Pero aún así, en otras épocas en las que los isleños también querían seguir siendo británicos, Gran Bretaña estuvo dispuesta a negociar con Argentina. Y todo se frustró con la dictadura, como dije anteriormente. Yo siento que nos quedamos en un estado preguerra nosotros, en un estado emocional preguerra, y quizás por la distancia o la lejanía, o por la poca importancia que le dimos a la guerra, no somos conscientes lo que psicológicamente provocó la guerra. Según testimonios de esa mujer que te dice, encerrados 30 días, me invadieron. Lo traumático que fue para los isleños la guerra. Claro, porque nosotros nos quedamos con el relato de que la invasión, perdón si uso la palabra, hay gente que se ofende muchísimo cuando digo invasión en vez de recuperación. Pasa que la recuperación duró 2 meses. Sí. Cuando llegan las 10.000 tropas argentinas con tanques, con armas, con todo ese pequeño pueblito que tenía menos de 1.800 habitantes, y la verdad que trastocan todo. Fue una invasión. Rompen las calles, ocupan casas cuyos habitantes habían huido al campo por el terror que tenían la dictadura. Los isleños sabían todo lo que pasaba en Argentina. Sabían de las desapariciones, de los secuestros, de las torturas, del robo de niños, todos sabían. Entonces, lógicamente, temían que ellos fueran las próximas víctimas de la dictadura. Muchos huyen al campo. Otros, como esta mujer que habla en el libro, dice, yo no tenía dónde ir, me tuve que quedar. Y la guerra fue ahí alrededor de ellos. Ellos veían pasar los muertos, los heridos, escuchaban los combates. El último día, el último combate fue a poquísimos kilómetros y ellos no sabían a ciencia cierta si era que se les venían encima. Y hay gente que quedó muy traumatizada. En las islas hasta hace poco no había servicio psicológico. No era como acá. Entonces hay gente con 60, 70 años recién está teniendo la ayuda psicológica necesaria para elaborar ese trauma. Y
la sorpresa, para mí sí fue una sorpresa encontrar gente mucho más joven, de 40 años o menos, que no vivió la guerra, que tienen una posición mucho más dura respecto de Argentina que sus mayores incluso. Que vos decís radicalizada y a ellos les jode mucho el término les molesta el radicalizado. Les molesta el término, pero la verdad es que si yo comparo con la gente con la que yo podía hablar en los 90 y la actitud de esta gente más joven con la que se hace muy difícil hablar, porque es como si vieran en cada argentino a un Galtieri y vos no te... Es decir, tratás de explicar, mira, no estuve de acuerdo con la guerra, jamás habría sido mi intención, y bueno, de explicar eso, ellos no te creen. Ellos consideran que si vos sos argentino, inevitablemente le traes recuerdos a ellos, o te dicen ellos que es así, de los invasores, de los militares, de la dictadura. Ale, me sorprende mucho, a lo mejor... Me sorprende mucho que ellos estén muy pendientes de nosotros. Ahí en el libro leen, nos siguen, se nos ríen, sí. Pero están pendientes del continente. Y sí, lógico, porque les da miedo. Les da miedo que alguna vez un gobierno intente nuevamente buscar una salida a sus problemas políticos yendo a las Malvinas de nuevo. Y me sorprendió también el único periódico, el Penguin News. Penguin News, sí. Que ustedes releían. Sí. Y un solo canal que emite todo el día... Sí, depende. En realidad hay un canal de las Fuerzas Armadas también. Sí. Hay radio sí, creo que hay más de una. Pero sí, lo que reciben ellos es enlatado, bueno, ahora... ¿Y qué hace la gente con su vida? ¿Dónde gasta el dinero? Obviamente... Viajan. Viajan mucho. Claro, porque no hay nada. ¿Habrá alguna taberna? ¿Habrá algún...? Hay varias tabernas, restaurantes, pocos. 3 restaurantes te diría, más o menos. Hay pubs. Viajan mucho dentro de las islas, pero también viajan a Chile. En otras épocas venían a Argentina, van a Uruguay, van a Europa, van a Nueva Zelanda, Australia, donde tienen familiares también. A Estados Unidos. Hay gente que estudia. Muchos han podido viajar, es decir, después de la guerra se estableció que podían continuar sus estudios gratuitamente en Gran Bretaña, muchos lo han hecho y han vuelto con alguna especialidad que les sirve a las islas, que les sirve para el manejo del gobierno, para el manejo de la infraestructura, de la pesca, por ejemplo. Así que, bueno, es una sociedad que vos decís, está bien, no es un estilo de vida por ahí como el que a nosotros nos gustaría, pero ellos están acostumbrados y les gusta ese estilo de vida. Claro. ¿Vivirías vos en Malvinas? No. No, yo a priori tampoco, pero sí, te entiendo. El clima es realmente dificilísimo. Es difícil. Es difícil si yo te digo que vos salís a la calle y el viento helado te corta la respiración, o que por ahí un día íbamos con una colega, una fotógrafa de La Nación, y teníamos que hacer 2 cuadras hasta la Casa de Gobierno porque íbamos a hacer una entrevista. Y ese día había mucho viento y caía como una nevisca. Y dijimos, bueno, pero son 2 cuadras. Yo no te puedo explicar el estado en el que llegamos. No terminábamos más de hacer esas 2 cuadras. Era imposible caminar contra el viento. Y ya habíamos hecho una y no podíamos, decir, no vamos a volver a pedir un taxi por 2 cuadras, así que, bueno, es muy difícil, la verdad, es un clima muy, muy duro. Te sigo agradeciendo. Vamos a un corte y volvemos para el tercer bloque con Alejandra Conti, su libro Malvinas y tantas cosas que no conocemos y que vamos descubriendo de ese lugar tan amado y tan desconocido para nosotros los argentinos, según el libro. Vamos a tanda. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Reparamos 5.800 baches y 3.700 luminarias en distintos puntos de la ciudad.
Tras un mes de trabajos, 60 cuadrillas vertieron más de 2.250 toneladas de asfalto en las principales avenidas, accesos y calles de los barrios. Además, el mega operativo avanza en la mejora del alumbrado público. 2.200 lámparas restablecidas. Trabajamos para mejorar y ordenar la ciudad. Daniel Pacerini, Intendente, Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. No habríamos podido tener logros como este si no trabajáramos en conjunto, en equipo, alineado a un plan que tenga que ver con el beneficio de nuestra gente, de cada uno de nuestros pueblos. Los hijos de los arroyitenses y de los vecinos de Rollito van a tener la posibilidad de estudiar en un lugar, en una ciudad. Y la obra que lanzamos hoy no es una obra solo para Rollito, es una obra que transforma la región. Esta sede de la Universidad Provincial de Rollito no va a ser solo la Universidad de Rollito, sino que va a ser el polo educativo universitario de toda la región. Hay que redoblar la apuesta de seguir trabajando en la obra pública, en beneficio de la gente y en un Estado presente, porque eso es lo que ha hecho grande a Córdoba y también al país en su momento. Así que cuando Rollito empieza a tener sus propios universitarios, formándose en su tierra y quedándose aquí, hacer a Rollito cada día más grande y más próspera. A Rollito, hoy empieza la universidad, hoy empieza el polo educativo a Rollito para toda la región y para toda nuestra gente de Córdoba. Muchas gracias. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milenicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio.
te digo bien cómo. Seguimos con la periodista Alejandra Conti hablando de Malvinas y también hablando de usted y de su profesión. Mujeres y compañía. Por ahí, buscándola y leyendo, vi como que hoy es su pasión, su norte. ¿Qué es Mujeres y Compañía? Mujeres y Compañía es una idea que le pertenece a Norma Morandini, que allá por los 90, junto con María Eugenia Stensoro y Silvia Neistat, hicieron una revista fantástica, una revista de papel como eran las de antes, con temas hechos por y para mujeres, pero no marcados por un feminismo radical, sino con una mirada femenina. Y Norma quiso reeditar ese proyecto que fue realmente hermoso, y ahora me invitó a mí para sumarme, y estamos en una plataforma que se llama Substack, que se escribe Substack, con CK al final. ¿Cómo se escribe? Substack. Substack. Con SVSTACK. Y es una plataforma de revistas digitales, la nuestra se llama Mujeres y Compañía, y ahí ponemos unas series de notas sobre temas que consideramos de interés especialmente para las mujeres, pero no solamente para las mujeres. Somos muy democráticas, muy inclusivas, todos bienvenidos para leernos. Es un proyecto muy lindo y tratamos de darle a nuestro público, a nuestros suscriptores, lectura de profundidad de distintos temas, sobre todo de cultura, de política. Lectura de profundidad, de opinión. ¿Y están en Instagram? Estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook y en Twitter, en X. Claro, deberían difundirlo más porque yo soberbiamente, debería conocerlo porque yo probablemente me estoy buscando y no los conozco, pero qué... Está bien, tomo qué lindo, tu Mujeres consejo. y Compañía, sí. Sí, es un muy lindo proyecto que esperamos que crezca, porque nuestra idea es tener... ¿Es gratuito o es suscripción paga? Es gratuito, pero si alguien quiere pagar, bienvenido sea. Y, es que si crece tiene que hacerlo negocio, ¿por qué no? Y sí, ¿por qué no? Y la idea es tener buenas firmas de personas que realmente tengan algo para decir, para aportar, y que por ahí no están en los medios tradicionales, o sí, pero que en suma tengan algo interesante para decir. Me dijeron que usted cocina muy bien. Sí. Que no cocina. Perdón, voy a esto, entiéndame. Me dijeron, Alejandra cocina muy bien, pero no cocina porque no cocina. Pero me dijeron que su hijo cocina mejor que usted. Bueno, eso habría que verlo. Mire que me dijeron y que... Sí, no, por suerte a nuestro hijo se le ha dado por cocinar. Sí, pero son chismes. Lo cual me libera a mí de pensar qué hago de comer, que es peor que qué cocinar. Bárbaro, yo quisiera tener un hijo así. El pensar qué hacer de comer es peor que cocinar y tener que lavar los platos. Totalmente. Sí. Cuénteme esa extraña, exótica experiencia de cubrir el lanzamiento de un satélite argentino en Rusia. Ah, bueno, fue una experiencia maravillosa realmente. Que me dijeron que me puse exótica, fue una experiencia exótica. Es que la verdad de lo que hice siendo periodista fue lo más raro, ¿no? Porque era el año 96, estaba como gobernador Ramón Mestre, padre, y había impulsado Mestre la construcción de un satélite hecho por científicos cordobeses, que hicieron un nanosatélite, un satélite chiquito, era una cosa más bien experimental. Lo tenían que, obviamente Argentina no tiene cohetes de propulsión, así que te acordás del plan Cóndor. Sí, que fue desactivado, con Menem. Con Menem. Bueno, la cosa es que logran hacerlo, negociar un despegue desde Rusia, desde el norte de Moscú, unos 800 kilómetros al norte de Moscú, de un cosmódromo cerca de una localidad que se llama Mirny. Bueno, la verdad fue una experiencia impagable. Un tren lento, un tren ruso hasta el pueblito. El pueblito había sido una ciudad secreta rusa. Durante la época soviética, las ciudades militares que eran estratégicas para el gobierno soviético, secretas, completamente. No aparecían ni en el mapa. Exacto, sí. Y lo más terrible del tema fue que el día que se hace el despegue, que se hace el lanzamiento, nos llevan en un ómnibus, vemos el cohete, ya estaba, viste cuando está sacando, digo humo, yo que desconozco, pero me imagino que debe ser estaba por salir. Vapores, bueno, qué sé yo.
volvemos, porque teníamos que alejarnos, íbamos a verlo. Yo me imaginaba desde algún observatorio tipo la NASA, pero no, nos pusieron en una especie de kiosco de madera con una tarima de madera techada, para decirlo de alguna forma. Los periodistas, las autoridades cordobesas, Mestre y algunas personas de su gobierno, los científicos que habían trabajado, los ingenieros, y era una niebla que no se veía absolutamente nada, pero como si te dijera una pared gris. ¿No podía ver el cohete? Nada. Estábamos lejos, había un bosque entre medio, o sea que si hubiéramos podido ver algo habríamos visto un bosque en realidad, pero arriba de los árboles podríamos haber visto el cohete en todo caso, pero no logramos ver absolutamente nada. Ahora te aseguro, el ruido que hizo ese lanzamiento, yo en mi vida tuve tanto miedo porque temblaba la tierra, parecía realmente un terremoto y en un momento dado sentíamos como que se nos venía encima. Esto es una película. Y además nos habían dicho, una vez se vino encima y murieron los 30 que estaban ahí. Pero bueno, fue una experiencia realmente ¿Vio por qué este muy programa pintoresca. se llama Poco Serio? Fue pintoresco eso. El mundo a veces resulta poco serio. Sí. Yo me acuerdo, hay hechos, a mí me llevó a poner el nombre del programa esta concepción que tengo de que me entero de cosas o se desclasifican archivos o ves, y a veces las cosas tan trascendentales e importantes del mundo dependen de variables tan finitas, tan... coincidencias. Pero perdónenme, un Galtieri es un hierro de la historia, es una cosa, y mire todo lo que nos costó. Vuelvo a pensar en Malvinas y la distancia de exigir derechos por errores, por no planificar, por no pensar los pasos a dar de un país, en nuestra política externa. Y breve ahora, el mundo está muy... ¿Qué lugar? ¿Qué lugar, no? Sí, qué complicados que estamos. Trump y su amistad con Putin y Zelensky de víctima en el medio y Europa sin saber qué hacer. Trump es amigo de Putin desde su primera presidencia. Si dicen que los vincula un... Sí. En Estados Unidos se da como cierto, o por lo menos los analistas políticos más y los periodistas más importantes dan por cierta la ayuda rusa a la elección de Trump. A la primera, contra Hillary Clinton. Si vos lees el libro, hay un libro de Marty Baron, que fue secretario de redacción del Washington Post, que se llama, creo, Cerca del Poder o Lejos, no me acuerdo ahora el nombre exactamente, el título. Es un libro sobre la primera presidencia de Trump y su relación con Jeff Bezos, que era el flamante propietario del Washington Post. Sí. Bueno, la verdad que recomiendo mucho la lectura de ese libro porque pinta tal cual lo que está pasando ahora nuevamente con Trump y pinta también muchas de las actitudes de Milei respecto de la prensa, por ejemplo. Usted que está en FOPEA. Sí, en FOPEA. Y que es blanco predilecto del presidente. Así es, el presidente Milei parece que ha elegido a los periodistas y a FOPEA en particular como blanco de sus agresiones, sus insultos, porque, no sé, tal vez le preocupa que los periodistas indiquemos las cosas que no están bien, no le gusta eso, pero es la condición de la democracia. Pero siempre ha sido entre el poder y la prensa, pero en este caso es virulenta y es muy extremo. Y es muy extremo. Es muy extremo porque llamar a odiar a un sector profesional. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si dijera no odiamos lo suficiente a los docentes? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Ni hablar si llamara a odiar a un grupo religioso. No, ni hablar. Está muy descalibrado el tema. Es realmente, lo consideramos muy peligroso, sobre todo porque existe el riesgo de que las palabras violentas lleven a la acción violenta. A quizá a alguna persona que no puede separar bien en su cabeza la realidad de lo que es un discurso político y llegue a creer que lo que está diciendo el presidente debe traducirse de alguna otra manera, ¿no? Sí. Es muy peligroso, es muy lamentable. Sí. Alejandra, no tengo manera de agradecerle su participación, su generosidad, su conocimiento a este programa, pero sí tengo la manera de halagarla con un regalo, unas barras de cereal. Muchas son gracias. Excelentes. Muchas gracias. Olympi Pro, para usted y para que comparta con su hijo y con su pareja y con su marido. Son excelentes. Muchas gracias. Son humildes, pero son muy buen producto. Muchas gracias. Y me enteré que también usted fue compañera de nuestro productor. Así es, en la Universidad Católica en Ciencia Política.
Porque Alejandro Croce es politólogo, así como lo ve. Sí, ya lo sé. Y yo me alegro de habernos interesado en usted, en el libro, y haberle invitado porque me desasnó el libro y esta charla con usted. Bueno, me alegro muchísimo. Muchas serio, gracias, le agradecida soy para yo. nosotros un honor y ella ha sido Alejandra Conti, periodista, politóloga y autora junto con Sergio Supo de este libro que recomiendo porque más allá de la lectura te da un montón de sensaciones precisas sobre Malvina, ese territorio tan amado y desconocido por los argentinos. Muchas gracias por acompañarnos otra noche. Esto es Poco Serio y en una semana estamos por esta señal los sábados a las 22 y los domingos a las 20. Buenas noches y muchísimas gracias.